Ahí vamos. Entonces quiere decir que usted conoció a Luis Urbán en Argentina en el año 1981. Sí, así es. En la ciudad de Bécar, en la iglesia de Castro, Hugo Castro. El pastor Hugo Que Castro. llegábamos nosotros con mi familia, mis tíos también. Bueno, yo era chica, 13 años, 14 años habré tenido. Más no tenía. Me acuerdo que mis papás no estaban muy interesados, pero mi tía era la insistente que quería que vayamos, entonces yo también quería ir, y bueno, hasta que convencimos a mi papá que nos lleve, y bueno, pasábamos el día en la casa de mi tía Sara y después nos íbamos todos al culto, como dicen allá, ¿no? Sí. Y bueno, llenísimo de gente, autos por todos lados, y colas para entrar. Imposible entrar porque los que estaban en la calle quedaban en la calle. Sí, porque no. Era en sí una iglesia grande, pero no abastecía para tanta gente, ¿no? Nosotros nos dejaban pasar porque el pastor Castro, de origen chileno, cuando vinieron a Argentina, conocieron a mis papás y no tenían dónde ir, a ningún lado, no tenían hogar para. Entonces mis papás le hicieron un lugar, le dieron una piecita para que ellos pudieran estar. Sí. Y así empezó, bueno, empezaron a hacer reuniones en la casa de mis papás, que vivían cerca de la iglesia. Y así empezó el pastor Hugo Castro, pero bueno, después lamentablemente me enteré de muchas cosas, ¿no? Que no. Sí, 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 Bueno, sí. que Muy fea, muy fea. aparecieron muy feos, pero bueno, el comienzo fue así y bueno, fue creciendo la iglesia, bueno, nos enteramos que mi primo Juan Carlos había traído al pastor Urbáez, A Luis Urbáez. entonces, sí, mi tía Sara enseguida se conectó con mi mamá, bueno, que quería que vayamos, bueno, fuimos. Entonces, como éramos conocidos, como le decía yo, nos sentaban adelante como privilegiados, digamos, ¿no? Por ser conocido y medio parentesco también. Así que yo, personalmente, me bebí todo. A pesar de mi corta edad, siempre sentí la necesidad del Señor, que el Señor me llenara. Yo sabía que Él tenía lo que yo necesitaba. Y me acuerdo, cuando Él hace un llamado adelante, no recuerdo de qué era el llamado, pero solo sé que hizo un llamado, y yo pasé, y estaba tan quebrantada delante del Señor, y escucho que Él dice, cubran esa niña. Yo solo escuché eso, pero sentí que algo me pusieron encima y era como un paño. Cuando trataron de levantarme, me di cuenta que era un paño blanco que me habían puesto. Entonces, bueno, fue un toque del Señor muy impresionante, que no me lo olvido nunca. Que me acuerdo que me llevaron, me tuvieron que subir al auto, yo no podía caminar. ¿Tuvieron que subir? Cuando, ¿Dónde te subieron? al auto para irme a mi casa. Me tuvieron que llevar a Alzada y bajarme hacia Alzada, en mi casa. Que de Bécar al lugar donde yo vivo ahora estábamos un poco más retirados, era como 1 hora y yo seguía igual completamente así. Y tenía 13, 14 años nada más. Y bueno, y mi mamá muchos no creía en esas cosas. Pero bueno, ¿qué va a ser? Pero yo sí, rotundamente que sí. Y bueno, seguimos yendo, gracias al Señor, por más que mi mamá mucho no le gustaba, mi papá nos llevaba y asistían igual a la reunión. Así todo, también ellos vieron los milagros que sucedían delante de ellos y así todo.
no, no llegaban a abrir su corazón, ¿no? Lo que yo vi mucho fue milagros de dentadura, como en las caries, los que tenían caries, sus muelas eran llenadas. Eso fue. Y eso no pasaba en Argentina todavía, no. Ahora, después del evangelista Carlos Anacondia, que eso fue después que el pastor fallece, Sí. del 86 adelante suceden estas cosas acá en Argentina, pero antes no sucedían. O sea, Era todo nuevo. quiere decir que después de la visita de Luis Urbáez fue que empezaron a suceder esas cosas en Argentina con Carlos Anaconda, Claudio Freyson y ellos. Sí, exactamente, exactamente, porque no se veían esas cosas acá, no, por eso llamaba mucho la atención. Entonces el nuevo, la persona inconversa que no conocía al Señor y le comentaban si tenía una necesidad o si estaba enfermo, venía a la iglesia tal y que te vas a sanar. Y bueno, era todo muy nuevo para todos y capaz que para algunos era chocante, y para el que estaba abierto, tenía abierto su corazón, no, lo recibimos, al contrario. Entonces, tus padres nunca se convirtieron, nunca aceptaron a Cristo ahí. No, era como una amistad que ellos tenían con los pastores nada más. Oh. Mi papá, cuando era joven, él fue presidente de jóvenes en Mendoza, en la iglesia del pastor Elías. Sí. Elías López, claro, que era tu tío. Claro, sí. 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 Y en ese tiempo era muy cerrado todo, ¿no? En el sentido de que el cristiano podía hacer una cosa y otra cosa no. Por ejemplo, si hoy vamos al cine, no es pecado ir al cine. Si uno, dentro de todo, ve una película que no sea perturbadora. Y en ese tiempo era prohibido, era pecado. Sí. Y mi papá le gustaba ir al cine, porque él venía de su país, de Bolivia, del campo. Y al encontrarse en una ciudad, bueno, él trataba de ver cosas que en su pueblo o país no lo tenía. Entonces, mi papá va al cine a ver una película y al mirar dice porque yo le pregunté, papá, ¿por qué dejaste de ir a la iglesia? Y él me dice, porque cuando la persona que me dice que ir al cine es pecado, cuando yo miro hacia el que estaba en primera fila, era ese. Espérese. La persona que le decía a él que era pecado, Ajá. que era pecado ir al cine, cuando él fue, entonces estaba en el cine. O sea, quiere decir que estaba predicando algo que no vivía. Exactamente. Y ese es uno de los mayores problemas de las personas que le gusta aplicarle, le gusta poner a la gente a hacer cosas, a prohibirle cosas que ellos hacen. Son fariseos. Sí. Los fariseos ponían a la gente a hacer las cosas. Por eso Jesús le dijo, hagan como ellos dicen, no como ellos hacen. Sí. Entonces su papá se desencantó porque le prohibieron ir al cine y el que se lo prohibió estaba allá en el cine. Exactamente. Después de ahí no fue más. A mí nunca me prohibió ir a la iglesia, no, al contrario. Pero él no. Pero sí, en un tiempo que él estuvo muy mal del estómago, no sabíamos lo que tenía. Estaba muy flaquito y en ese tiempo sí estaba el pastor evangelista, Carlos Anacondia, en sus inicios de campaña y yo le dije a mi papá, yo te voy a llevar, papá, yo te voy a llevar, el Señor te va a sanar. El Señor sabe quién sos vos. Y muchísima gente había, y me lo llevé, yo estaba trabajando en esa campaña.
estaba de novia con quien hoy es mi esposo. Entonces me lo llevé adelante a mi viejito y cuando pasa el pastor orando, no lo tocó ni nada, mi papá se cae. Wow. Se cae. Y a la media hora, cuando él se levanta, estaba erguido, bien derecho, porque estaba todo como hecho bolita, porque no podía, tenía mucho dolor en su estómago. Y bueno, pero nunca después congregó. O sea, no era una persona de ir y estar, congregarse, pero no rechazaba nunca la palabra del Señor. Wow. Y bueno, y la amistad que él tenía con mi tío, con el esposo de mi tía Sara, que él también era boliviano, eran compinches de Bolivia que vinieron en un grupito, vinieron juntos a Mendoza y después ya se vinieron acá a Buenos Aires. Así que así es más o menos la conexión. Entonces, dígame algo. ¿Usted más o menos cuántos días de campaña usted fue? Y unas 2 semanas, más o menos, sí, 2 semanas. no fuimos Entonces, mucho ¿qué más milagro vio usted aparte de las muelas? de las muelas. Bueno, ese es el del riñón, que me impactó cuando decía, hay ángeles, decía. Yo miraba para todos lados porque yo era chica y aparte nunca había escuchado nada así. Entonces, donde pasaba algo, yo iba y me metía ahí porque yo quería ver. Sí. Quería ver. Y me acuerdo que solamente que pasó la chica que en una silla de ruedas, que era ella la que necesitaba el riñón. Sí. Entonces, en un comentario que mi tía Sara le hacía a mi mamá no decía nada y yo le decía, sí, tía, tiene razón. Yo lo vi. Y ella estaba siempre al lado del pastor Urbáez, mi tía, Sí, sí, sí. diciéndole que mirara lo que iba a suceder o lo que sucedió. Sí, sí, sí. Pero había tanta gente que en todos lados no me pude meter, pero donde podía me metía para yo ver. Para ver. Y gente que se levantaba también de su silla de rueda, eso también lo pude ver. Sí. ¿Sí? Y eso que Entonces, ¿qué paró la niña que estaba en la silla de ruedas que le faltaba el riñón? era una chica ¿Qué pasó más con? grande que yo. Ok, ¿qué pasó con ella? Y ellos vinieron después a la iglesia, le contaron el testimonio. Los médicos le habían dicho que ya no estaba ni siquiera para ser trasplantada porque no iba a aguantar. No se pudo. No se Bien, escucha, no se escucha bien. Vamos a ver ahora. Los médicos le dijeron que no podía. que no iba a resistir, soportar, digamos, una operación, porque ya estaba muy, muy delicada. Bueno, cuando el Señor la sana, ellos vuelven a la semana. Yo fui 2 semanas nada más, ahí porque era como una campaña de pocos días era, y resulta que se extendió a muchos días. Sí, 30 días duró. Ahí está, ¿ven? Y entonces nosotros fuimos 15 días, la mitad. Y bueno, la chica contó que, bueno, que estaba sana, que no sabía lo Pero que había también estaba sucedido. sana, pero fue sin la silla de ruedas. ¿Y la silla de ruedas entonces? Sí, sí, eso sí, fue sin la silla de ruedas, Ella fue caminando. así, caminando, Pero, caminando. pero ella se levantó ese mismo día ya. La verdad que eso no me acuerdo porque, como le digo, había gente eh, hasta el altar, Sí, que ya sí. no había. Entonces, yo no era muy alta tampoco, así que lo poco que pude ver,
sé que la pude ver cuando la llevaron en la silla de ruedas, sí, porque la gente abrió camino. Entonces vi que iban en silla de ruedas. Pero después cuando ella se levantó, sé que la silla de ruedas no estaba en ella. No estaba. Entonces, cuénteme cuando usted fue a la casa de su tía, que Urbay estaba en la casa, que usted entró, ¿qué fue lo que sucedió? Que Urbay no quería que fuera a visita ese día y usted fue una de las visitas que interrumpió. Sí. Y si hablábamos, teníamos que hablar despacito, porque él estaba en el dormitorio de mi prima Marcela, tiene Sí. mi misma edad, éramos de la misma edad. Y yo la vi a ella, pero su rostro enojado, sí, pero ella estaba enojada. Yo pensé que era porque nosotros habíamos ido a su casa y no, era porque habían dado su dormitorio al pastor Luis Urbán. Sacaron su dormitorio. No se Mamá, puso. Le dieron el dormitorio de ella a Luis Urbay, ¿verdad? Y estaba enojada. sí. Me acuerdo que, bueno, yo estaba enojada, no sé dónde se había ido. Estaba en ese momento Marcela. Entonces me quedé sola en el living de mi tía, me senté en el sillón y íbamos a quedar hasta la noche para en un momento mi tía va al living y yo ya sentía como un perfume rico. No sabía si decir si era un perfume de mujer o un perfume de hombre, no sabría. Entonces yo le digo a mi tía, tía, qué rico perfume. Y ella, mira que estamos nosotros acá, ¿eh? Y ella, mi mamá y yo en ese momento. No se cuida su Entonces, mamá y usted qué. en ese momento, cuando yo dije que sentía el perfume, el tía Sara, mi mamá y yo. O sea que no había nadie de nosotras tres que no habíamos puesto perfume. Entonces, mi tía Sara dice, eso, lo que vos sentís, es el perfume del Señor, como para que yo lo pudiera entender, ¿no? O sea, Sara dijo, para que puedan entender mejor, usted llegaron, usted dijo que sentía un perfume, Sara dijo que ese perfume que usted podía oler, ese era el perfume de la presencia del Señor, ese es el perfume del Señor. Pero usted no conocía a Urbay, todavía usted no sabía que Urbay estaba ahí dentro de la casa. No, no, Ok. eso fue también algo que me impactó y tampoco nunca lo voy a olvidar porque esa fue la primera vez que yo sentí algo así, Sí. la primera vez. Y bueno, después cosas así que contó María Eugenia también, porque Entonces, ellos nos contaron. espérese. Cuando usted fue la primera vez, ¿usted lo pudo ver a Urbay ese día? No, ahí en la casa no, No. no, Oh. porque nosotros nos fuimos primero a la iglesia y después fue él. Ah, Sí, después sí. fue él, ok. Sí. Excelente, excelente. Entonces, porque él hizo una campaña también en un estadio allá. En Buenos Aires, Sí, aparte de la iglesia, él también fue a un estadio. Ah, y a Mendoza, él fue a un estadio a Mendoza también. sí, de eso me enteré. Sí, sí, sí. De eso me enteré, no fuimos, bueno, porque estamos bastante, unos kilómetros, 1000 kilómetros. Pero lo que me enteré fue siempre por mis tíos, que ellos sí estaban ahí. Sí, sí. Entonces, su madre tampoco se convirtió. No, Entonces, digamos como que fue simpatizante, diríamos.
Entonces del la que se Evangelio. convirtió con Luis Urbáez fue usted, de esa familia. Sí, yo ya iba a una escuelita bíblica, como acá le decimos Sí, aquí también. al culto, a una iglesia chica que había cerca de mi casa, y como maestras pasaban casa por casa a buscar los niños, entonces yo fui. Y yo al Señor lo conocí en una escuela bíblica después que mi hermana se convirtió, que ella fue maestra de niños y me convertí. Y yo conocí al Señor así. Y su esposo conoció a Urbáez. No, no lo conoció, no. No, no. No, todo lo que él sabe y mis hijos saben es por lo que yo les conté y Sí. lo que me fui enterando. Y ciego, ¿usted no pudo ver ciego viendo? ¿Cómo? Ciego, no pudo ser ciego que recibieron la vista, no vio esos milagros allá. Eh, Eso yo no alcancé a ver. ¿Qué más milagros usted pudo ver allá? Bueno, mucha gente fue próspera. Eso me llamó mucho la Sí, capaz que en ese momento no me daba cuenta, pero después con los años, sí, que ya fui creciendo, me di cuenta que cómo la gente prosperaba. sí. Teníamos una familia, ellos eran peruanos, también amigos chinos, también al principio de mi tía Sara. Ellos conocieron al Señor en la iglesia del Pastor Castro, pero vino el Pastor Urbáez, entonces se pusieron un almacén, empezaron con un almacén chiquito, después se agrandó y ellos eran re pobres, yo me acuerdo, eran re pobres. Me acuerdo cómo era su casita. El Señor Lo prosperó mucho. Pero aún también el pastor Castro también empezó a prosperar también y muchas personas más. Porque dijo aquí un hombre que era amigo de Urbáez que a los lugares que daban esas campañas, esos pueblos prosperaban. Porque el Señor sacaba la miseria de esos lugares. sí. Y cerca de la iglesia, como le contaba a mi tía, había una villa. Sí. A los lugares donde la gente es muy humilde. Sus casitas son de madera, pobres. Mucha de esa gente fue próspera, Sí. haciendo buenos trabajos, con buenos pagos y poder avanzar Sí. en el hogar. Vamos. Eso fue tremendo. Ella era chiquita, ¿verdad? Cuando Urbáez fue allá. Gloria a Dios. ¿Cómo estás, Sandra? Con el sol tiene más de 38 años. Bien. El 80% de los rayos UV se acumulan en tu piel en los primeros 10 años. Aparece un video donde está María Eugenia Claro, María Eugenia. y decía el nombre María. Sí. Yo hace tantos años que no la veo a ella, pero empecé a mirarla y la forma de hablar, es Sí. María Eugenia. María Eugenia, sí. Entonces, ella vive en Tigre ahora. Vive en Tigre. Mira, así que te comunicaste por internet y me viste a mí por ahí, porque estaba sí, yo, estaba Carlos también. También, sí. Y entonces que me vinieron los recuerdos de lo vivido. Y vos tenés y capaz que tenés muchas historias para contarlo, porque sí, porque tu mamá cuando fue la primera vez a ver a la reunión de Urbáez, antes de entrar en la vereda se cayó de espalda cuando estaba predicando Urbáez. ¿Te acordás eso? No, Cayó de espalda en la vereda
por escuchar nada más. Ajá. Me Pero, acuerdo no, de mire, Sara se acuerda más que todos ustedes de Luis Urbáez. Sara sabe más cosas que ustedes. Porque esa fue Sí, su sí, mamá y ella no se acuerda. Ajá. claro. No, esa memoria de Sara es algo, es una bendición. Ay, Dios mío, yo estoy impresionado. Qué cosa. Lo Sara, que es Dios. siga contando, Sara, que usted sabe mucho de Urbáez. Tú tienes más que dar todavía. Mi hijo estuvo por allá. Mi hijo estuvo por allá, por su país. No, él no llegó aquí, no, se quedó en Puerto Rico. Ah, Sí, porque él tenía intención de ir. sí, se quedó en Puerto Rico. Sara, entonces, ¿qué más usted vio ese día que la madre de ella se cayó para atrás cuando entró allá a la campaña de Urbáez? Y porque la calle la vereda estaba llena de gente, la entrada del portón que entraba por el costado de la iglesia. Y yo la invité a ella que venga. Y cuando llegó, no alcanzó a entrar, se cayó al piso, la tuvieron que llevar a UPA adentro. Aleluya. Entonces, Sara, ¿usted recuerda cuando la hermana, verdad, fue allá que Urbáez estaba en la casa? Cuando, Tía, sí, me contaba el escucho. pastor que usted no había invitado a ir a su casa estando el pastor Urbáez, pero él estaba Sí, en la habitación, arriba. claro. Él no quería que reciban a nadie. ¿Viste? Ajá. Y yo le decía a usted que yo sentía un perfume en la casa. Sentía que no sabría decir si era un perfume de mujer o un perfume de hombre. ¿Se acuerda? No. Y usted me dijo que esa era la presencia del Señor. Ya, claro. Mira, Sí, qué sí. historia, ¿no? Sara, Como esa hay tantas, hay tantas. Sara, Sí, ¿qué milagro usted se acuerda más en la campaña? ¿De qué milagro usted recuerda de esos días? tantos años pasaron. Y los milagros, sanidades de toda clase, de todo. Hígado, riñones, qué sé yo. Pero lo que más me impresionaba, que él decía, hacía y las cosas se veían. No era como alguno que dice te sano de los riñones. No, se veía la persona que se sanaba. Veíamos Sí, los que le cambiaban la dentadura, los que le arreglaban, ¿te acordás que le arreglaban los dientes a muchos? Y le quedaban dentaduras nuevas. Eso era tremendo eso. sí, sí. Y usted me habló un poquito de la oración, de cuando él estaba orando, que llegaba de la campaña. Sí. Impresionante eso. Venía de la campaña y subía al dormitorio, a los llantos, a los gritos, y le decía al Señor, ¿por qué me usaba así, Señor? ¿Quién soy yo? Él se sentía el último orejón del tarro, y le decía al Señor, ¿por qué? ¿Por qué me daste estos dones? ¿Por qué? Le preguntaba, porque él no se sentía merecedor. Y lloraba, hasta que cuando se le pasaba bajaba y ya era otro, ya comía, tomaba café, y ya, pero venía siempre, le reclamaba al Señor, ¿por qué me diste estos dones? ¿Por qué? Quería saber por qué, porque tenía todos los dones, Sí, todos, no le faltaba uno. todos los dones, todos los dones. Wow, impresionante, impresionante. Wow, muy fuerte. Déjeme ver si Dios hace un milagro y me comunico con la hermana Luz Divina. Déjeme ver si déjeme llamarla, ve. Ahora, Sí, déjeme llamarla, ve. Sí, pues bien, él oraba mucho. Y me impresionó mucho, Sara, también, cuando él se cayó en el fango, allá en la cocina. sí, ¿Había escuchado y no sé, eso usted, Sandra? Cuando él se cayó en la cocina con el Sí, traje blanco.
Eso lo escuché, pero por mi tía Sara, que Sí. ella nos contaba. Se cayó con el traje blanco y ¿cómo fue que dijo él, Sara, cuando se cayó en el fango, en el barro? Y, él no quería que lo cuiden porque decía que no se iba a ensuciar. Y no se ensució. El traje quedó como estaba, blanco. Ese es un milagro, porque no podía predicar después con un traje embarrado. Así que el Señor no lo dejó que se embarre. Ah, porque eso fue antes de predicar. Antes de predicar fue Ah, cuando estaban orando, todos ya preparando el momento de la reunión. Y él empezó a orar por uno, por otro, y ahí en una de esas se cayó. Y el Señor no le permitió que se ensucie el traje. o sea, Pudo predicar. wow, él estaba orando por ustedes. Claro, por todo lo que estábamos en la familia, ¿verdad? Antes de ir a la iglesia, la familia mía estábamos todos. Y Sí, sí. ¿Y no se caían ustedes cuando él oraba por ustedes allá en la casa? no, No, ok. yo no me caí, no me caí nunca porque él me tenía de rehén, porque todo tenía que estar yo escuchando lo que él hablaba, al lado de él, arriba, ¿te acordás? Que estaba arriba de la plataforma. Y él todo me lo iba diciendo a mí, mira, el Señor va a hacer esto, va a hacer esto, va a hacer esto. Me lo contaba a mí y yo lo escuchaba, pero calladito. Espérese. Antes de suceder las cosas, él se las contaba a usted, señor Vaz, los milagros. Me contaba lo que iba a pasar, fíjate lo que va a pasar acá, fíjate lo que va a pasar, porque él ya sabía lo que iba a hacer, lo que el Señor iba a hacer. Entonces yo estaba con él arriba en la plataforma, pegado a él, y él hablaba tantas cosas, aparte las visiones que tenía, porque aparte de profetizar, de sanar, veía visiones que el Señor le mostraba de la gente. Sí. Y le daba el nombre de la gente se lo daba, el nombre. Sí. Así que Wow. él llamaba como si era un matrimonio y la mujer estaba en un lado y lo llamaba al marido por el nombre, a los dos para que se junten. Era impresionante. Sí. Impresionante. Porque hay Sandra, qué lindo verte. Sara me profetizó que Dios me iba a usar igual que Urbay o más. Igual te iba a decir. Sí. Yo creo eso en el nombre de Jesús. Y tiene que llegar eso, claro. Tiene que llegar porque si el Señor lo dice, lo va a hacer. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ay, Sara, qué bueno es Dios. Claudio Freixo iba a la iglesia a ver a Urbay predicar. Claro, y el Señor hizo muchas cosas, pero él quería que la unión de la Asamblea de Dios lo reciba Urbay, le consiga un estadio, pero no entendieron los hermanos de la unión, porque Urbay tenía cosas como ser, él decía, los ángeles están entrando con un riñón en la mano, con un corazón. Y entonces decían los pastores, si no dice esas cosas, que venga. Pero, viste, no tenían visión los pastores. Entonces, pero la unción quedó en la iglesia de Freixo muy grande, porque la gente estaba desparramada por abajo de los bancos. Venían en colectivo la gente a ver la iglesia de Freixo, porque él se llevó la unción de Uruguay. Sí. Wow. Impresionante, impresionante. Fueron cosas maravillosas que el Señor hizo ahí. Muy fuerte. En 1985 falleció Luis Urbay. A nosotros nos sorprendió a todos, porque, qué sé yo, la el cariño que le tenía, claro. Sí. Y muchos pastores
muchos pastores lo querían, venían a ver los milagros que él hacía y recibían milagros. Sí, sí, sí. Wow. En el Bronx me dicen que una vez él le dijo a la tierra que temblara y la tierra tembló. Ah, Sí, 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 sí. No, impresionante, impresionante cómo Dios usó ese hombre. Todo el que vio a Urbay dice que nunca ha vuelto a ver a alguien así. mira, hace poco vino a un evento acá un pastor, un profeta, decían, a Chile vino, pero los argentinos fueron muchos a Chile. Y resulta que lo pasaron por la televisión, ¿no? Y los hermanos estaban impresionados porque se caía la gente. Y yo le digo a mi hija, a Marcela, le digo, mira, ese hermano hacía que la gente se caiga, pero ¿cómo se levantaba? porque se le caían, pero se sanaban. Sí. Entonces, yo vi a ese profeta, un muchacho joven, y yo lo comparé rápido con Uruguay. Y nada que ver, nunca vi algo como Uruguay, nunca vi. Entonces quiere decir que la diferencia es que cuando la gente se caía con Urbay se sanaban, pero hoy se caen y siguen enfermos. Sí, sí. Pero la gente recibía lo que iba a pedir. Pero en esta iglesia que yo vi, una convención, era el hermano nombraba profetas a chicos, a grandes, y algunos se caían, ¿no? Pero se caían. Caerse no es el Espíritu Santo. Caerse es que no tendría fuerza y se levantaban. Yo vi que algunos se tiraban también. Algunos Así se que tiraban. Eso hace mucho hoy que muchos se tiran también. Entonces, entonces, dígame algo, hermana Sara. ¿Usted conoció a William Branham? sí, acá cuando vine una vez a Buenos Aires. Y usted no vio muchos milagros allá con William Branham, porque Dios lo usaba a él. Sí, pero no estuve en las campañas, lo estuve viendo algunas reuniones. Sí. Dios lo usó mucho ese hombre, pero más lo usó a Graham, al padre, que era tremendo el padre. No, 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 no. Yo le estoy hablando a usted de William Branham, que murió en el año 1965. Sí, sí, sí. Claro. No, entonces no. Yo al que conocía al hijo Usted conoció al hijo de Bill Graham. Claro. Pero a William no, William Branham no. Entonces usted no conoció al general de Dios A. Allen. No. No. ¿Quién sabe? Porque cuando él estaba en Buenos Aires, vinieron algunos con él y se volvieron porque venían algunos del grupo que él conocía. Lo demás es saber cómo se portaba nomás, porque Sí. saber lo que Dios hacía. Sí. Y lo teníamos. Era una bendición tenerlo. Sí. Y le obedecíamos y mandaba en casa. Era como el dueño de casa. Y mandaba y mandaba. Ese era el dueño allá. Ay, Dios. Sí. Pero ustedes fueron obedientes, gloria a Dios. Bueno, lo que pasa es que yo soy hija de pastores y de misioneros, entonces sé cómo hay que tratar a un hombre de Dios. Y sé la diferencia también de algunos que dicen que son de Dios, pero no son. Sí. Son carnales. Wow, 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 wow. Wow, tremendo, muchos carnales, ¿verdad? Y ahora hay modas nuevas en todas las iglesias, en todo el mundo, que aparecen modas. Sí, sí, sí. Y cambian el sentido de la palabra, lo forman a su manera. Hay muchos pastores que hacen eso. Sí, sí, sí. Muy lamentable eso. Es lamentable, porque Sí. el evangelio es el que se escandaliza, el Señor el que sufre.
Sí, sí, sí. Gloria a Dios. Entonces yo no he podido hablar con su hermana todavía, con la que era secretaria de Luis Urbáez, la que está en Israel. Sí, está enferma ahora, pero está bien. Anda mucho. La semana pasada fue a Jerusalén con unos hermanos y estuvieron en una reunión, pero siempre con el miedo de que caigan las bombas. Sí, 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 sí. Sí, hay muchos Ella problemas. es amiga de pastores de allá y es muy peligroso. Ella ha invitado gente a la casa y ha quedado la mesa puesta y se han tenido que ir al refugio corriendo, porque empiezan las sirenas y las bombas. Terrible. Sí, sí.